5 en punto de la mañana del 14 de marzo del 2023. Gloria al Señor. Agradezco mucho a Dios porque nos está enseñando disciplina, obediencia. Qué bello grupo el que está llegando a orar de 4 a 5 de la mañana y ahora a estudiar. Y ya que son las 5 en punto, como siempre, y ya que vamos a cumplir 3 años, vamos a dar inicio a la palabra, vamos a dar inicio al estudio. Sean todos bienvenidos una vez más a la Escuela de Formación Bíblica Integral, el Tabernáculo de David. Mirad que nadie os engañe. Muchos vendrán en mi nombre diciendo, soy el Cristo, y engañarán a muchos. Los invitamos de lunes a viernes, estudio del Antiguo Testamento a las 5 de la mañana y a las 8 de la noche el estudio del Nuevo Testamento. Muy buenos días. ¿Qué sucedió? Que alcancé a ver una carita por ahí, pero ya se me desapareció. Buenos días, Pastor Manuel, su reverencia, mi querido y estimado siervo del Dios Altísimo. Buenos días, ¿cómo se topa su persona? Yadira. Muy bien, gracias, Andrei. Qué alegría verlo. Muy bien, Yadira, qué alegría verla. Muy bien. Amén. Y los demás ya se hicieron el blog, pero todavía no se han hecho el blog. Cuéntenme, ¿dónde anda Marelvis? No, Marelvis está ahorita tareada, Luz Dari también. Marlecita, buenos días, déjate ver. ¿Dónde está el resto de gente? Ramoncho, buenos días. Hola, Gladys. Alejo, buenos días. Amén. Edelmira, buenos días, ¿cómo están? Livia, bueno. Ayer estudiamos el primer libro de Samuel, capítulo 25. Una historia hermosa que no se nos puede olvidar, la historia de Abigail, ¿no? De esas historias que son mejor que las novelas de televisión. Esta historia... Bueno, ayer pensé mucho en ella y le pido al Señor que nos dé una Abigail. Señor, dame una mujer Abigail que yo pueda tener. Interesante, David, ¿no? Una mujer que transforma lo que él estaba pensando, queriendo hacer. Y cuando ella queda viuda, ¿qué dice David? Venga para acá. Esta me la llevo. ¿Y qué historia tan hermosa? Bueno. Llegamos al capítulo 26. Recordemos que en el capítulo 24 David y Saúl hicieron un trato. Vamos a leer ese trato, si son tan amables. Vámonos a Primero de Samuel, capítulo 24. ¿Sí? ¿Qué dice? Versículo 20. Y ahora, perdónenme, vamos a leer el contexto. Saúl viene desde casi el capítulo 16, si no estoy mal, tratando de matar a David, ¿verdad? Exactamente desde el capítulo 19, déjenme mirar, sí, desde el 19, varias veces Saúl ha intentado matar a David, lo está persiguiendo, lo está acosando, hasta que en el capítulo 23 lo tuvo, casi lo apresa. Pero vino una noticia a Saúl que los filisteos estaban atacando, a Saúl le tocó dejarlo quieto. Después Saúl otra vez volvió a atacarlo, a apresarlo, a incomodarlo, y David estaba escondido con sus siervos en una cueva. Saúl llegó a dormir, David le perdonó la vida, cortó un pedacito del manto, y cuando Saúl se fue, desde lejos le dijo a David, mira, no te quise matar,
yo no te quiero hacer daño, le perdonó la vida. Entonces ahí es donde dice Saúl, ¿sí? Capítulo 24, versículo 16. Y aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras a Saúl, Saúl dijo, ¿no es esta la voz tuya, hijo mío David? Y alzó Saúl su voz y lloró. Ahí deben tener escrito en ese versículo Romanos 12 del 7 al 21 y 2 de Corintios 7, 10. Romanos 12 del 17 al 21, perdón, enseña que no debemos de cansarnos de hacer el bien. No paguemos mal con mal a nadie. Y 2 de Corintios capítulo 7 versículo 10 habla del verdadero y el falso arrepentimiento. Y esta llorada de Saúl es mentira. Llantos de cocodrilo. No sé por qué dicen llantos de cocodrilo, nunca, pero después miramos. Versículo 17. Y dijo a David, más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien, pues no me has dado muerte. Y habiéndome entregado Jehová en tu mano. Porque ¿quién hallará a su enemigo y lo dejará ir sano y salvo? Jehová te pague con bien por lo que en este día has hecho conmigo. Y ahora, como yo entiendo que tú has de reinar y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable, júrame pues ahora por Jehová que no destruirá mi descendencia después de mí, ni borrará mi nombre de la casa de mi padre. Entonces David juró a Saúl, y fue Saúl a su casa, y David y sus hombres subieron al lugar fuerte. Bueno, no se les olvide que esa es la antesala o el contexto del capítulo 26, porque sí, en el capítulo 25 hay una historia bonita, pero la historia sigue entre el problema de David y Saúl. Bueno, primero de Samuel, capítulo 26. ¿Quién lo puede leer, por favor, si es tan amable? Primero de Samuel 26:1. Comenzamos la historia hoy. Bueno, David perdona la vida de Saúl en Siria. Vinieron los filisteos a Saúl en Gabaa, diciendo, ¿no está David escondido en el collado de Adilla al oriente del desierto? Saúl entonces se levantó y descendió al desierto de Siria, llevando consigo 3,000 hombres escogidos de Israel para buscar a David en el desierto de Siria. Y acampó Saúl en el collado de Adilla, que está al oriente del desierto, junto al camino. Y estaba David en el desierto y entendió que Saúl le seguía en el desierto. David, por tanto, envió espías y supo con certeza que Saúl había venido. Y se levantó David y vino al sitio donde Saúl había acampado. Y miró David el lugar donde dormían Saúl y Abner, hijo de Ner, general de su ejército. Y estaba Saúl durmiendo en el campamento, y el pueblo estaba acampado en derredor de él. Entonces David dijo a Ahimelech, Eteo, y a Abisai, hijo de Sarge, hermano de Joab, ¿quién descenderá conmigo a Saúl en el campamento? Y dijo Abisai, yo descenderé contigo. David pues y Abisai fueron de noche al ejército, y he aquí que Saúl estaba tendido durmiendo en el campamento, y su lanza clavada en la tierra a su cabecera. Y Abner y el ejército estaban tendidos alrededor de él. Hasta ahí un momentico. Entonces dijo Abisai a David, hasta ahí un momentico. Vamos a mirar un momentico aquí un contexto. Ya varias veces Samuel ha querido matar y acabar con David. Sí. Notemos, por ejemplo, que en el capítulo 23, David liberta a Keila de los filisteos, a la población de Keila,
y Saúl le cae encima. En el capítulo 24, los de Engadi le dicen a Saúl, él está con nosotros, persígalo. Y Saúl coge 3,000 hombres y se los lleva a Engadi a perseguir. Pero Saúl había hecho un trato con David. ¿Qué pasó? Ahora vienen los cifeos a decirle al rey Saúl, vaya y persiga a David. ¿Qué pasó con el pacto? ¿Qué pasó con el trato? ¿No había dicho Saúl que no iba a seguir haciéndolo? Y aquí es donde comenzamos a ver la bipolaridad de Saúl. Empezamos a ver que ya Saúl tiene doble ánimo. Es un hombre inconstante en sus caminos. Por eso la Biblia nos dice a nosotros, y nunca se les olvide, segunda carta de Corintios, capítulo 6, versículo 14. No hay amistad, concordia, acuerdo, trato con los incrédulos. David, pero él es el rey de Israel, es el israelita, sí, pero la Biblia dice ya como 3 veces que el Espíritu de Dios se había apartado de él. Él puede ser israelita, pero él no está con Dios. Y hay personas que nos rodean que tienen la apariencia de siervos de Dios y de cristianos, pero Dios no está con ellos. Apártate de esas personas. ¿Qué dice 2 de Corintios capítulo 6, versículo 14? Leámoslo por favor. Y es que el hecho de que usted haga trato con ellos y usted los cumpla, no quiere decir que ellos lo vayan a cumplir. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque subrayelo, compañerismo tiene la justicia con la justicia, y que, subrayelo, comunión la luz con las tinieblas, y que, subrayelo, concordia Cristo con Belial, o que, subrayelo, parte el creyente con el incrédulo, y que acuerdo, subrayelo, hay entre el templo de Dios y los ídolos. No hay oído, no hay compañerismo, no hay comunión, concordia, no hay parte, no hay acuerdo con ellos. Porque ellos ahorita te dicen que sí y más tarde vienen a matarte. Entonces a Saúl, ¿qué le pasó? Como que se le olvidó. Y otra vez, por eso el versículo 4 dice, David, por tanto, 1 Samuel 25:4, envió espías y supo con certeza que Saúl había venido. A mí me llama la atención que David no es iluso, no es insulso. David no es tonto, perdóneme la expresión. David manda espías. Vaya y averigüen primero qué es lo que quiere. Porque David, un iluso hubiera dicho, hola Saúl, veniste a visitarme. Y David supo que Saúl lo quería matar. Ahora, quiero que vean que en el versículo 5 entra a la historia, se introduce en la historia un personaje. Abner, hijo de Ner, general del ejército de Saúl. No se les olvide ese nombre, porque vamos a empezar a ver que Abner comienza a hacer cosas. Y vemos también a Abisai, hijo de Emelec, ¿sí? Hijo de Sarbia. No se les olviden esos nombres, porque vamos a empezar a mirar cosas que ellos hicieron, muy importantes, tanto buenas como malas. ¿Ok? Entonces, fueron de noche unos espías que David dice, bueno, ¿quién de los presentes va a descender conmigo? Y vamos a ir a ver qué es lo que quiere esta gente. ¿Sí? Abisai le dice, yo voy, camine. Empezó David, y aquí hay una historia muy bonita que vamos a empezar a mirar, que el ejército de David en el capítulo 22, versículo 2, es un ejército que humanamente hablando no vale la pena. Dice el capítulo 22, versículo 22 de 1 de Samuel, que el ejército de él se llenó de afligidos, de endeudados,
de amargados de espíritus, de medrosos, de gente que no valía la pena. Pero ahora vemos que David tiene un problema y empieza a salir gente con él. Empieza a salir gente a pelear con él. Empiezan los de doble ánimo a fortalecerse. Ahora ya aparece Abisai, hijo de Sarbia. No se les olvide ese nombre. Creo, después les miro bien, creo que él es familia de David, pero después analizamos eso. Ojo, versículo 8. Versículo 7. Abisai y David fueron de noche y Saúl estaba durmiendo, la lanza estaba clavada en la cabecera y en la mano derecha Abner, ¿sí?, el general del ejército de Saúl, estaba dormido con el ejército alrededor de Saúl. O sea, eran los guardaespaldas de Saúl. Pero David y Abisai llegaron hasta allá. Versículo 8, Gladiver, por favor. ¿Qué pasó con Saúl que se le olvidó el trato? Dale, Gladiver. Ok, versículo 8. Entonces dijo Abisai a David: hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano. Gladi, Ahora pues, Abisai, acento en la A. Si tuviera la tilde en la I, entonces sonaría Abisai. Es Abisai. Dale. entonces dijo Abisai a David: hoy he entregado Dios a tu enemigo en tu mano. Ahora pues, déjame que le hiera con la lanza y lo enclavaré en la tierra de un golpe, y no le daré segundo golpe. Y Hasta David ahí. respondió a Abisai: Hasta ahí. no le mates. Un momentico, qué pena contigo. Interesante, eso ya había pasado. Ya había pasado en el capítulo 24. En el capítulo 24 también los hombres en el versículo 6 le dicen, en el versículo 4 de 1 de Samuel 24 le dice, entonces los hombres de David le dijeron, he aquí el día en que te dijo Jehová, he aquí entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. Y se levantó David, o sea, matémoslo. Y ya Abisai dice, venga, yo se lo mato por usted, ¿cierto? Venga, yo le hago el favor. ¿Sabe cuál es el problema? Mire la respuesta de David. Versículo 9, Gladiver, por favor. Ok, y David respondió a Abisai: no le mates. ¿Por qué? ¿Quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Dijo además David: vive Jehová, que si Jehová no lo hiriere, o su día llegue para que muere, o descendiente en batalla perezca, guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová. Pero toma ahora la lanza que está en su cabecera y la vasija de agua, y vámonos. Ahí está, ahí un momentico. Se llevó. Un momentico. Hay algo que a mí siempre me ha gustado del rey David. El rey David, a diferencia, bueno, hablo de mi persona, no sé ustedes, pero yo sé que ustedes dirán que también. A diferencia mía, el rey David aprendía la lección. El rey David nunca cayó en el mismo error dos veces. No sé ustedes, yo sí he caído en el mismo error una y otra, hasta que a punta de matracazos uno va aprendiendo, ¿no? De golpes, de corrección. Pero David, usted no ve que David cometa dos errores. No lo ve. David cometió un error, Dios le llamaba la atención y él le echaba para atrás enseguida y nunca lo volvía a hacer. ¿Alguien me recuerda dónde aprendió David esta lección? Por eso es que David dice, si el día de la muerte de él no llega, o él desciende en batalla, o Jehová lo hiere, yo no lo voy a tocar. ¿Dónde aprendió David esa lección? ¿Quién me lo recuerda? ¿Dónde fue que David recibió la lección de que quédese quieto, no haga nada y deje que Dios sea el que pelee por usted?
y tome correctivos con sus enemigos. ¿Alguien me lo recuerda? Buenos días. Lisette, Edelmira, Marelvis, ¿están por ahí? Luz Dari, Olivia. Juliet, ¿se me durmió? ¿Cómo? Por aquí pensamos que cuando Goliat. Con Goliat, no, porque Goliat él lo tuvo que matar. ¿Dónde aprendió David esa lección? Quieto, no haga nada. Deje que Dios sea el que obre. Manuel. Cuando murió. ¿Cuando murió quién, Yadira? O sea, hay un que leímos, no me acuerdo, donde después, no sé, y murió el pueblo o algo así. Entonces David después le dice al Señor que no castigue al pueblo, sino... No, eso es mucho más adelante. Eso es en el otro libro. ¿Dónde aprendió David esa clase? ¿Quién se la enseñó? Ahorita no fue con Nabal y Abigail. Pues claro, se le olvidó la clase ayer, ¿se dan cuenta? Aprendió la lección. Abigail le dice, no vaya a hacerle daño a ese hombre perverso, al marido de Abigail. No lo haga. Porque el día en que usted se vuelva rey, usted se va a tener remordimiento por haber hecho eso. Que no haya sangre en sus manos, déjelo quieto. No lo mate, sea Dios el que... Devuélvanse un momentico al capítulo anterior 25, ¿sí? Versículo 38. Y 10 días después, Jehová hirió a Nabal y murió. David aprendió esa lección. David no fue a matar a Saúl. Eso me llama la atención. ¿A qué fue David? David fue a volver a hacer lo mismo que había hecho 2 capítulos anteriores, que a coger una muestra de misericordia para que Saúl se diera cuenta que David, aún pudiéndolo matar, no lo hace. ¿Y qué coge David? David toma la lanza, ¿sí? Y toma la vasija de agua, toma el arma de Saúl y toma la provisión para calmar su sed. Y le dice, vámonos. Le dice a Abisai, hijo de Sarbia. Interesante eso. David aprendió la lección. Versículo 12, ¿qué dice, por favor, mi estimada Gladier? Se llevó pues David la lanza y la vasija de agua de la cabecera de Saúl, y se fue. Y no hubo nadie que viese, ni entendiese, ni velase, pues todos dormían, porque un profundo sueño enviado de Jehová había caído sobre ellos. Entonces pasó David al lado opuesto. Pare. Y se puso... Aquí hay algo interesantísimo, al cual yo le tengo miedo, hermanos. Créanme, le tengo miedo a ese espíritu de sueño mandado por Jehová. Ese versículo, subrayenlo por favor. Ese dice, el versículo 12, que no hubo nadie que viese, ni entendiese, ni velase, pues todos dormían, porque un profundo sueño había enviado, un profundo sueño enviado de Jehová había caído sobre ellos. Ese es conocido como el espíritu de estupor. Permítanme decirle qué significa la palabra estupor. Un momentico, no vayan a anotar. Asombro, sorpresa exagerada que impide a una persona hablar o reaccionar. Estado de inconsciencia parcial en medicina. Ojo, miren esto. Estado de inconsciencia parcial caracterizado por una disminución de la actividad de las funciones mentales y físicas y de la capacidad de respuesta a los estímulos. El estupor. Y hay un espíritu de estupor que Dios manda a muchas personas. Vámonos para Isaías 29. Váyanse para Isaías 29. ¿Sí? Versículo 10 hasta el 13.
Por favor, en 1 de Samuel, capítulo 26, versículo 23, coloquen ese texto, relacionen por favor. Isaías 29, versículo 10 al 13. Estamos afinando espadas. Y nos vamos a Isaías 29 y allá también colocamos 1 de Samuel 26, versículo 12. ¿Por qué? Porque cuando usted esté predicando, usted tiene en una agenda, en un cuaderno, tantas notas que no saben dónde está. En cambio, si usted anota esos versículos, los relaciona, de una vez usted ya sabe cuál es la historia y entonces tiene más argumento para enseñar. Me llama la atención y lo digo con mucha tristeza, personas que enseñan la palabra echando cuentos, cuando la Biblia no tiene cuentos, tiene historias reales para usarlas. Entonces vamos a hablar de ese espíritu de estupor, que más de uno... Primero de Samuel 26:4, perdón, 26:12, lo relacionan con Isaías, capítulo 29, versículo 10 al 13. ¿Quién lee, por favor, Isaías, si es tan amable? 29, el espíritu de estupor. No se le olvide ese nombre. Y con E minúscula, ¿no? Con E minúscula. ¿Qué dice? Marlon. Isaías 29:10. Sí, señor. Porque Jehová derramó sobre vosotros el espíritu de sueño, y cerró los ojos de vuestros profetas, y puso velos sobre las cabezas de vuestros videntes. Y os será toda visión como palabras del libro sellado, el cual si dieren al que sabe leer, y le dijere, lee ahora esto, él dirá, no puedo porque está sellado. Y si se diere el libro al que no sabe leer, diciéndole, lee ahora esto, él dirá, no se lee. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca, y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Hasta ahí. Ese espíritu de estupor, ¿qué significa? Ese espíritu hasta el día de hoy anda por ahí. ¿Qué pasa? Que hay gente que lee la Biblia y le da sueño. Miren, en mi vida privada, cuando a mí me pasa eso, ya después de tantos años yo sé qué es lo que viene. Se acaba el primer amor. Ese es el primer paso para que se acabe el primer amor. Qué bonito cuando iniciamos la escuela, y ya te doy la palabra, Luz Dari, y la gente lloraba orando. Y madrugaban estaban faltando 5 para las 4 ahí. Y llegaban a las 4 a orar y a estudiar, y eso era de todos los días juiciositos. Eso nos pasa a todos. Pero cuando empieza ese espíritu, que a las 2:55 me debo bañar y arreglar, porque a las 3 me veo con mi Señor, y empieza ese espíritu, ay, otro poquito más. Eso llegamos al estudio. Téngale miedo, porque ese espíritu de estupor es el inicio para perder el primer amor. Y lo digo con mucho cariño. Hay gente que llega ya tarde porque el espíritu de estupor no lo deja. ¿Y qué pasa? Gente que lee la Biblia y le da sueño. ¿A cuántos de ustedes les pasa eso? Mire que eso tenía Saúl. Dios le mandó, ya le doy la palabra, ya va. A Saúl le mandó un sueño para que ni se diera cuenta. Y en Isaías vuelve y juega. ¿Qué quiere decir, Dari? Dale. Pues que a mí me pasaba es el pasado. Cuando yo empecé en la iglesia,
Me levantaba a las 7 de la mañana conmigo, ¿no? Y llegaba a las 9 a la iglesia, y llegaba y me sentaba y quedaba como Mr. Bean, subía y bajaba, y subía y bajaba. Y mis hijos se reían de mí porque decían, no, mi mamá es Mr. Bean. Parece que estuviera orando y baja y vuelve y sube, se despierta y se reían de mí. Y eso me atacaba tanto, que un día me fui para la casa a ver qué era lo que pasaba, a dormir, a ver qué era. Y llegué a la casa y se me quitó el sueño y quedé lúcida, despierta. Ya, qué bien, ¿no? Ya te conozco, Satanás. Entonces dije, bueno, como no puedo orar en la iglesia, entonces me arrodillo aquí hasta que se acabe el tiempo del culto y me arrodillé. Volví a la iglesia y volví a irme a dormir. Entonces dije, pastor, yo no voy a volver a la iglesia porque a mí me da tanta pena que yo llego aquí y me quedo dormida pero profunda. Entonces me dijo el pastor, dice, yo le doy permiso que se traiga la almohada si quiere, pero no se quede allá porque eso es lo que quiere el diablo. Digo, es que tiene tantas cosas para decirle y no quiere que las escuche. Entonces cuando él me dijo así, pues a mí me dio como confianza, ¿no? O sea, dije, bueno, menos mal que ya conté y si me quedé dormida, pues ya sabe que es que me está atacando el espíritu de estupor. Yo no sabía que existía él, pero sí lo he sentido y lo he vivido y he luchado con él, mejor dicho, que me ha tocado, pero interponerme. Y cuando yo me da ese espíritu de estupor, me castigo yo misma. O sea, digo no y no. Entonces, empezó que me cogía a la tarde. No, 10, 9 de la mañana yo en la casa corocoteando y no me había ido. Entonces, no voy a llegar tarde porque no va a pasar la pena. Diablo mentiroso, pero aquí me voy a arrodillar ya y se termina a las 12 del día mi arrodillamiento. Y me arrodillaba y ahí hasta las 12 del día andaba arrodillada y orando a ver qué pasaba. Me ha tocado luchar con él, pero no me he dejado vencer. Es reconocerlo y atacarlo porque uno también lo puede hacer. Amén. Entonces dije, no me voy a dejar ganar. Terrible, pero sí existe y lo he vivido, pero grandemente. Sí, señora. Mire que Isaías dice que el libro, la palabra, se le da al que sabe leer. Y el que sabe leer dice, no lo puedo leer. Está sellada la palabra para mí. Y usted puede ver personas que tienen una sapiencia, un léxico, un conocimiento, abogados que leen la Biblia y ni la entienden. En cambio, cuando llegan los siervos de Dios a predicar y le dicen, mire, lee acá, ¿y qué dice? Dicen, ahora sí entiendo. Claro, porque el espíritu de estupor le cierra los ojos. Es más, hasta la Biblia dice que el diablo les puso una venda para que no vean ni entiendan. Si usted es de los que llegó la hora de orar, de levantarse a encontrarse con el Señor y tiene sueño, recuerda el espíritu de estupor. ¿Sabe con qué se va el espíritu de estupor? Porque voy a decir algo con mucho amor, con cariño. Aquí más de uno tiene sueño. ¿Qué más de uno está acostadito en la cama viendo y se quedan dormidos viendo, orando o viendo la enseñanza? Y ese espíritu de estupor, ¿cómo se quita? ¿Se quita por las buenas o por las malas? Por las malas, ¿cuál es? Miren lo que dice el versículo 13. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que le ha sido enseñado. Entonces, ¿cómo se quita ese espíritu de estupor? ¿Por las buenas o por las malas? ¿Se la quieren quitar por las malas? Le voy a mostrar el versículo. Vámonos para el Salmos, capítulo, yo sé que 77, por ahí está cerca. Cerca del 77 está. A ver, déjenme buscarlo. 77, por ahí cerquita está. Ayúdenme a buscarlo donde dice que los oprimía, los metía en estrecho y ahí sí me buscaban. Lo que pasa es que como tengo nueva Biblia y pasé toda la información, esta Biblia todavía, tengo toda la información, pero no la sé manejar todavía. No sé exactamente dónde queda. En la anterior sí sabía. ¿Quién me ayuda
¿Alguien sabe el versículo que estoy buscando o no? Que dice, los metía, o sea, yo los bendecía y me dejaban, y los metía en angustia y ahí sí me buscaban. De todo corazón, ahí sí, bueno, se me perdió. Lo que pasa es que el anterior sí sabía, yo miraba ya en qué parte estaba, ya me lo sabía de memoria, después de 15 años de manejar la misma Biblia. Ahora tengo una nueva porque ya la viejita se dañó, ya las hojitas se le salieron, entonces pasé toda la información a la nueva, ¿sí? Y no encuentro bien, no tengo todavía muy bien. A través del tiempo vamos, ¿cómo se dice?, arreglando eso. Bueno, por las malas, ¿cuál es? Pues una prueba. Por las malas es que le llegue a usted una enfermedad o un hijo se le enferma y ahí sí vuelve a madrugar. ¿Verdad o no? Uy, ahí sí, mis amados hermanos, la persona empieza a llegar juiciosita, ¿verdad o no? Eso es por las malas. ¿Cómo? Ya. ¿Qué entiendes? A mí se me quitó por las malas. ¿Y eso? Y le cuento la experiencia. Me compré un carro y estaba embargado, ignorado y con orden de secuestro. Y ahí sí se me quitó el espíritu de estupor, porque me levantaba a la 1 de la mañana. Me daba cita con 3 hermanas, una en Medellín, la otra en Bogotá y yo en Arauca. Entre esas Martica. A la 1 se me quitó el espíritu de estupor y no sabía sino arrodillarme y duré 9 años peleando esa batalla, pero para la gloria de Dios la gané. La ganó el Señor por ti. Amén, 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 amén. Bendito sea el Señor. Ahora, Salmo 78, 34. Vamos a buscar Salmo 78, 34. Ah, ve, así ve que aquí lo tenía. Ah, pero es que estaba muy escondidito. Estaba escondidito, me toca resaltarlo. Léalo, por favor, el Salmo 78, 34 y 35. ¿Qué dicen, por favor? Voy a resaltarlo acá. Amén. Salmo 78, 34, 35. Si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos en busca suya. Y se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios Altísimo su Redentor. Amén. Ese es por las malas. Y ese sueñito que no te deja a ti, ¿cuál es el problema? ¿Recuerdan al rey Saúl? ¿Por qué el rey Saúl fue desechado? 2 cosas. La primera, por no obedecer. Y la segunda, por no prestar atención. Y el Señor nos está enseñando algo poderoso, pero el sueño te puede. Bueno, quítatelo por las buenas. ¿Cuáles por las buenas? Báñate. No te eches agua en la cabeza. Báñate. Y te darás cuenta. ¿Cómo? Párese cuando esté durmiendo. Muévase, sí. Pero yo me pego un baño. ¿Tienes un ventilador por ahí cerca, Lutari? Yo me pego un baño. De enseguida me baño, me arreglo, y se me quitó el sueño. Yo me echo agua en la cara también. ¿Sí? Pues cuando estoy en mi casa, porque en la iglesia ni modo me paro y digo por ahí a hacer pininos paradas, pero no me dejo vencer del sueño. Ahí se cumple cuando un refrán, ¿no? Cuando dicen, van para el cielo y van renegando, y los que van para el infierno ya se van rezando. Ah, esa no me la sabía. Bueno, ese espíritu de estupor es bíblico. Y aquí ese es... ¿Cuál era la otra? Saúl fue desechado por no obedecer. ¿Y? Primero de Samuel, capítulo... Primero de Samuel 15 o 17. 15. Primero de Samuel... Ya miramos, espérate que estoy buscando. Es que como está nueva no quiero ni maltratar mi Biblia. Suavecito. Primero de Samuel 15, versículo 22. Versículo 22. Ese se lo tienen que saber de memoria, nos lo aprendimos hace un tiempo. Se complace Jehová tanto en holocausto y sacrificio con que
en holocausto y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención. Y el enemigo no quiere que prestes atención, quiere que te duermas. Un poquitico más. ¿Cuál es el problema que yo tengo? Como siervo de Dios, todos nosotros somos sacerdotes de Dios. Tenemos que presentarnos delante de Él. Entonces imagínese presentándose uno delante del rey. Señor, ay, gracias por este día, porque uno le dice, buenos días. Buenos días. ¿Cómo? Salió una... ¿Qué dice? La Espere, están hablando dos personas. ¿Qué dices? Lutari. Que salió una caricatura donde está uno dormido y comienza a orar. Todo lo contrario. Todo. Mire, es cierto. Yo escucho a más de uno dormido diciendo, Señor Jesús, Padre Celestial. Bueno, Jesús o el Padre, ¿cuál de los? ¿O usted es unitario? Porque, Señor Jesús, te damos gracias, Padre Celestial, porque y yo está dormido todavía. Es incoherente. Y esto debe quedar. Bueno, esa no me la sabía. Tiene que enseñarlo a las incoherencias, porque de pronto yo no estoy dormida, pero yo sí digo así. No, pero es que usted o sea, el Padre es el Padre. Y es el Padre de Jesús, el Cristo. Y recuerden lo que hablamos anoche. Cristo significa que fue el que el Padre envió, no que el Padre vino. El Padre envió ¿a quién? Ese se llama el Cristo. Entonces Jesús el Cristo. Entonces imagínense, ¿a quién le está orando usted? ¿Al Padre o al Hijo? Pero porte serio, dice uno, ¿no? Pero sea coherente. ¿Me hago entender? Miren, hermanos, gracias a Dios que se dio este tema. Muchos de los presentes se están quedando dormidos. El diablo necesita eso. Le tengo una mala noticia y una buena. ¿Cuál quieren primero, la buena o la mala? Para los que se quedan dormidos. ¿Cuál quieren, la buena o la mala? La buena. La buena. Dios no duerme. Esa es la buena. No se duerme el que cuida a Israel, no se duerme el que cuida a nosotros. Tranquilos, Él no se duerme. ¿Sabe cuál es la mala? Que el diablo tampoco duerme. Así que usted cuando está durmiendo, Él está trabajando. Por eso tenemos que levantarnos temprano, a presentarnos. Romanos 250 años nos ganó y nosotros estábamos durmiendo, mientras Él tejió todo lo que hizo la araña. Sí, señora. Entonces, presentémonos. Romanos 12:1, el sacrificio diario. Pues hermano, es que toca, también esto es bueno tocarlo, dar estrategias para uno sobreponerse a las artimañas del diablo y sobre todo saber reconocerlas, que el que está siendo atacado por el espíritu de estupor. Yo hasta hoy sé, pero yo luché con él, pero no había que llamaba estupor. Y nótese que la palabra Ahora hay que dar sugerencias de cómo vencerlo, porque es que pues la carne es débil y la persona dice, ay no, mañana entro, a la tarde entro, a la noche entro, más tardecito entro, y así uno se va dejando ganar. Por eso uno tiene que sacar estrategias. Otro versículo para que lo anoten en Isaías 29:10 y en 1 de Samuel 26:12. Otro versículo, Romanos 11:8. Romanos 11:8. ¿Quién lo lee, por favor? Romanos 11:8. ¿Alguien que lo lea? Romanos capítulo 11, versículo 8. Amén. Romanos 11:8. ¿Qué dice? Dale.
como está escrito. Dios le dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y ese término estupor es un término de medicina. Ahí Pablo está hablando de que es bíblico y es científico. Entonces, como está escrito, ¿qué les envió Dios? Lo mismo de Saúl y lo mismo del profeta Isaías. Permítame que yo también estoy relacionando versículos. Romanos 11:8, debo escribir primero de Samuel 26:12 y Isaías 29 del 10 al 13. ¿Sí? ¿Del 10 al 13? Sí. Despacito, no alcancé a cantar. Son 3 textos. Lo que sucede, a ver, esto es algo personal. En mi Biblia, en cada texto anoto las uniones de los otros, porque si estoy enseñando, debo tener muy claro eso. Entonces, en Romanos capítulo se me perdió, ¿no? 11. Romanos 11:8. Aquí está, ya. Espérate que tengo que resaltarlo. En Romanos 11:8 escribo primero de Samuel, capítulo 26, versículo 12, y escribo Isaías, capítulo 29, versículo 10 al 13. Y lo mismo hago en los otros, me voy y lo escribo. Así puedo lograr tener una mejor administración de la enseñanza. Mi Biblia está rayada, mi Biblia toda, y agradezco al Señor por este regalo que ustedes me hicieron a mí de cumpleaños. Hermano, ¿puede repetir las citas? Las 3 citas son Romanos 11:8, primero de Samuel 26:12, Isaías capítulo 29, versículo 10 al 13. Este tema del espíritu de estupor, tenemos que tener cuidado. Y todo eso enciérrenlo en en Apocalipsis capítulo 2, versículo 4, 4. Llévenlo allá. Todo eso termina ahí. Este espíritu de estupor es el que hace que el cristiano pierda el primer amor. ¿Sí? Romanos 11:8. Lo voy a anotar aquí en Apocalipsis. Interesante todo esto. ¿Cuál es el problema? Que cuando se pierde el primer amor, uno ya no tiene ganas de orar. Déjenme buscar algo aquí que tenía anotado. Sí, ya. Uno no tiene ganas de orar, uno no tiene ganas de leer. Ahora la hermana Ludari dice, y bueno, ¿y qué hago yo? ¿Qué tengo que hacer yo para que, pues, el espíritu de estupor no me gane? Y dijo una palabra muy clave, porque la carne es débil. Bueno, para eso es el ayuno. Los espero dentro de 7 días, este próximo lunes festivo. Vamos a enseñarle a la carne a que ayuna de 4 de la mañana a 7 de la noche. Ahí está mi otra debilidad. Porque imagínese que no quiero ir al ayuno porque pienso que ahí me voy a morir de hambre. Pero ese es el espíritu de estupor que tengo, no se ha ido, ahí está todavía haciendo poquito. Imagínense que me peleé en la iglesia con César, con mis hijos, y salí corriendo y me fui para la casa. Y no vuelvo. Después volví y le dije, pastor, que mi hija estaba durmiendo, tráigase la almohada. Yo le doy permiso, pero no hay que ella no deje a su esposo ni a su familia sola porque se dio cuenta. Y uy, qué oso, Dios mío, Señor. Sí, la carne mengua con el ayuno. Esa es la carne la que te obliga a dormir. Alejo, ¿habían levantado la mano ya, Gladys? Sí, Apocalipsis, disculpen. 2:4, donde dice, tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Y mire,
humanamente hablando y espiritualmente hablando, ese es mi mayor miedo. Ustedes me conocen y saben que ni al COVID le tengo miedo, ni a andar en la noche por ahí, dejarlo a ustedes en sus casas a las 11 de la noche. Yo tranquilo me voy para mi casa a las 12, tranquilo, después de que estoy con ustedes. A mí no me da miedo. Gracias al Señor, ese espíritu de miedo no está. Ya te doy la palabra, Manuel. Pero si hay algo que le tengo miedo, ¿qué es? A ese espíritu. Porque si a mí se me acaba el primer amor, se me acaba la vida espiritual, se me acaba el ministerio, se me acaban muchas cosas. Y ese espíritu hay que combatirlo. Yo lo combato con el baño. Yo apenas suena mi alarma, para el baño, lo primero que hago, ¡frum!, de una. Eso lo aprendí en Bogotá. 2:55 de la mañana, ¡pra!, el baño. Y esa agua fría, les digo algo, medicinalmente hablando, excelente. Te prende todo el día, estás despierto. Bañarse temprano todo el día está despierto, te lo recomiendo. Manuel, ¿qué quiere decir, pastor? No, mi hermano David, pues no sé, es una proposición, no sé si se pueda. Mirando la parte de relacionar los versículos y apuntándolos en la Biblia, estaba orando qué día el Señor, y se me vino a la mente que si nosotros no, en toda la escuela, podíamos hablar con una editorial y mandar a hacer estas relaciones de versículos en una Biblia directa de nosotros, que la tengamos nosotros propiamente. Bueno, oremos al Señor. Podría ser, mire que la Biblia Thompson, que tiene la cita de Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 2, versículo 4. La Biblia Thompson, que a mi concepto es la que recomiendo, porque la Biblia Thompson, él fue el primero, o sea, yo aprendí eso de él. El señor Thompson, que no sé el nombre ahorita, él fue un hombre que relacionó versículos uno tras otro. Entonces usted en la Biblia Thompson no encuentra comentarios. A mí no me gustan los comentarios porque los errores de esos comentarios la gente los replica, como los super errores de la Biblia de Jimmy Swaggart. Esa la replicó Billy Graham y después lo replicó John MacArthur y lo viene y lo replica Miguel Núñez, que son las grandes cabezas de la iglesia cristiana. Entonces eso es raro. A mí no me gustan los comentarios, el comentario que me lo dé el Espíritu Santo. Pero la Thompson, que tiene a los lados, tiene referencias y son más de 4,000. Entonces, por ejemplo, estamos hablando ahorita de Abner, por ejemplo. Entonces aquí en mi Biblia Thompson, primer libro de Samuel, capítulo 26, versículo 14, aparece aquí un numerito, 14, Abner. Y me voy atrás. Y eso sí que tiene estudio ese tipo hecho ahí. Todos los versículos de qué hizo Abner. Y me lleva uno tras otro y me va diciendo, la próxima vez habla aquí, la próxima vez habla aquí. Entonces yo puedo ver toda la Biblia, por ejemplo, misericordia. Estoy aquí y me dice, la próxima vez que habla de misericordia está en tal lado. Y así voy avanzando. Son 4,000 referencias. Yo tendré, si mucho, por mucho, 100 referencias de lo que he estudiado. Ese hombre sí estudió. Entonces yo recomiendo comprar la Biblia Thompson. Cuando el hombre muere, el hijo del señor Thompson Jr., coge la Biblia de su papá y encuentra la Biblia super rayada, encuentra la Biblia, mejor dicho, tenía estudios por aquí, por allá. Miren esto, por ejemplo, miren la mía. Miren acá. Esta es la mía. ¿Sí la ven rayada? Pero le ven en los bordes aquí, miren, estas son las referencias Thompson. Se las recomiendo. Entonces, bueno, le oraremos al Señor a ver qué dice, pero ese trabajito ya el señor Thompson con 4,000 referencias, no solo eso. Hay gente que dice, uy, David, ¿cómo sabe? No es que yo sepa. Lo que pasa es que las herramientas que yo uso y utilizo son muy buenas. Aquí tiene, ¿cómo se llama? Arqueología. Uy, uno sí aprende de arqueología con esta Biblia Thompson, se la recomiendo. Bueno, sigamos.
Estamos en 1 de Samuel. Faltan 5 minuticos. ¿Cuántos de los presentes tienen problemas con la verdad, con el espíritu de estupor? La verdad. Bañarse, arreglarse. Bañarse, primero. Y segundo, hablando del baño, a mí me llama la atención que los sacerdotes, antes de presentarse ante Dios, eso no era que se levantaban y se echaban agua y se quitaban las lagañas y ya. No. Tenían que ungirse, tenían que bañarse, vestirse ropas sagradas. No estoy diciendo que usted tiene que ponerse... No. Pero se tomaba el tiempo, se despertaban. Yadira, ¿qué quieres decir? Yadira. No, referente a lo que usted estaba diciendo del espíritu de estupor, ¿cuántos han tenido o han sentido ese espíritu? Bueno, yo creo que, así como usted decía, yo creo que toda la mayoría hemos tenido ese espíritu. Tengo algo en particular. Ayer, yo siempre me pongo a leer la Biblia, un capítulos, mucho. Entonces ayer estaba yo... Micrófono, Yadira, se te desactivó el micrófono. Estaba leyendo y me ha entrado como sueño. Y yo, ay Dios mío, yo, ay Señor Padre. Y yo no iba a leer más un sueño porque no podía comer. En serio. Y yo, ay Dios bendito. Entonces me acordé de Gálatas 5. Y yo, Señor, prende esta carne que quiere dormir. Y de ahí me leí más. He leído todos estos días. Bueno, de eso se trata, de pelear con la carne. Les recomiendo el ayuno. Ayunar debilita la carne y hace que el Espíritu crezca, el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y no se pierdan el ayuno que vamos a hacer, porque en el ayuno vamos a hablar el tema bien ya más personal del tabernáculo de David y quiero delegar funciones. Tengo eso metido en la mente de que nuestro trabajo es hacer lo que el rey David hizo, el tabernáculo de David. Por eso este grupo se llama el tabernáculo de David. Ese es el nombre de la escuela. La meta es esa, que sepamos las funciones del tabernáculo de David bien, que las estamos estudiando en la noche, ¿no? Sepamos bien las funciones y que cada uno cumpla su función. Entonces, por ejemplo, fulano de tal le tocó el altar del incienso. Entonces esa persona ya sabe que en el altar del incienso son 3 cosas, ¿no? Lo primero, el tabernáculo. ¿Para qué servía el altar del incienso? Para levantar oración y adoración. David y la alabanza fue en el altar del holocausto. Entonces aquí se ponen a alabar en vez de adorar. Ay, Dios, no saben la diferencia entre adorar y alabar. Bueno, ahí es la salvación, el yelmo de la salvación según la armadura de Dios. Entonces se ponen a pedir paz. Y se ponen a pedir verdad. Y Señor, justifica. No, y no pida fe. No, llegó el momento de la salvación. Me hago entender. Y eso sucede con la oración. Hay personas que no saben orar, que no saben cumplir cada uno. Y a mí me llama la atención, ya te doy la palabra, Luz Dari, que la Biblia dice que David, primero, Amós, capítulo 9, versículo 11 y 12, y Hechos, los apóstoles, capítulo 15, versículo 16 al 18, Dios va a restaurar eso. Así es que los gentiles se van a encontrar conmigo. ¿Cómo? Como David dijo, me toca irme al segundo libro de Crónicas, a leer el capítulo, creo que 21, 22, 23, no estoy bien, donde Dios pone funciones. Entonces la familia de Manuel, ¿qué? Se quedan acá y ustedes van a ser acá. Y esa familia no se mete en el trabajo de la familia de Alejandro. A Alejandro le toca, ¿sí? Y ese, ya le doy, dígame, Luz Dari. Luz Dari. Luz Dari, no se te escucha. ¿Ustedes escuchan a Luz Dari? ¿Escuchan a Luz Dari? Ah, espere, entonces soy yo aquí. Un momentico.
Qué pena con ustedes. Creo que tengo un problema aquí. The Bluetooth device is ready to pair. Déjenme ver. The Bluetooth device is connected successfully. ¿Luz Dari estaba hablando? Sí, Ah, yo no la escuchaba porque se me apagó aquí el aparato. Ya un momentico. ¿Qué quieres decir ahora sí? Dale. bueno, mire, lo que pasa es una cosa para mejorar, ¿no? Para mejorar. Un momento, qué pena contigo, Luz Dari. Hay algo que está sonando, no sé si es un ventilador, es viento, pero no me deja. Aquí estoy, es que me muero del frío, tengo 2 sacos. Pero está moviéndote, se está moviendo el celular. ¿Qué suena? Nada. Bueno, dale, ¿qué quieres decir? Dale. Y es que cuando usted dice que no sabe orar, resulta y pasa de que me estoy sintiendo como avergonzada. Cuando usted dice no sabe orar, yo me siento avergonzada. Entonces cuando me toca orar, yo digo, ay, ya voy a decir mal, voy a hacer mal. Y entonces como que no encuentro ni las palabras ni nada porque me pongo a pensar, yo no sé orar. Y entonces me está pasando eso. Y lo otro es que, bueno, debería de sacar, ¿cómo le digo? Con cada palabra, sacar sobre qué se debe orar. Porque entonces lo que usted dice, estamos en otra cosa y estamos adorando y estamos alabando y formamos un merequetengue. Luz Dari, llevamos... Entonces uno Luz Dari, no la envía y la imprimimos. Luz Dari, llevamos 48 videos enseñando palabra por palabra y lugar por lugar en la noche. Sí. 48 videos. Pero de los 48 podría asistir Sí. 5 porque soy muy inconstante. Entonces, porque voy bien. bueno, entonces, ¿qué pasa? Hay que la disciplina. Yo te entiendo, fresca. Pero recordemos que para eso es esta escuela. Para aprender y para repetir. Y si toca repetir lo mismo 20, 50 veces hasta que lo aprendamos, lo vamos a hacer. No se afanen. Pero esta escuela es para eso. Para aprender a orar. Cuando Jesús enseñó el Padre Nuestro, dejó 7 puntos. Cuando Dios le dijo a Moisés que hiciera el tabernáculo, dejó 7 puntos. Y cuando Dios a Pablo le da la armadura de Dios, le dio 7 puntos. Y eso es lo que estamos aprendiendo toda la noche. Estamos hablando de la fe, por ejemplo, de la provisión, de que se nos quita el estrés, la ansiedad, de la cura para la depresión. Entonces, disciplina, y en el discipulado de Luz Dari, para los que quieran, en el discipulado es que hablamos esas cosas también. ¿Qué es la justificación? Ojo, esta noche creo, puede ser que empecemos a hablar de la justificación y de la fe. Los invito a que sigamos. Para eso es la escuela, no se afanen. Ahí vamos. Hoy es el espíritu de estupor. Hoy vamos, ahí vamos aprendiendo. Ya lo identificamos, ya Pablo lo identificó. Y da un término médico. ¿Cuál? Una anemia ni la tremenda. ¿Sí o no? La anemia espiritual. Y usted llega a orar y se queda dormido. Y llega a leer la Biblia y se queda dormido y no entiende nada. Y usted lee y no comprende. Entonces, ¿qué hay que decirle? Señor, quítame el espíritu de estupor. Y Dios te contesta, búscame de corazón. Búscame de corazón. ¿Recuerdan nuestra presentación? El video que iniciamos siempre. A lo último dice, escudriñad las escrituras. Ellas hablan de mí. Y la gente le dejó ese trabajo a la iglesia. No, ese trabajo es suyo. Cada vez que yo hablo mi Biblia y empiezo a estudiar y empiezo a relacionar, estoy afilando mi espada. Así lo veo yo. Cuando yo hablo mi Biblia y empiezo a eso que hacemos aquí, y aquí en mi intimidad, ¿cómo así esto pasó aquí, esto pasó? Estoy afilándola. Me estoy enamorando cada día más de Él, aprendiendo de Él.
Pero cuando empieza el espíritu de estupor, le tengo miedo. ¿Por qué? Porque sé que se me va a acabar el primer amor. Y si se me acaba el primer amor, es el primer paso que el diablo usa para sacarme. Se acaba el primer amor, es el primer paso para que el diablo pueda atacarte. Pero si usted está ahí metido todos los días, orando, leyendo la palabra, el diablo puede ser que te ataque, pero vas a permanecer, como dice la armadura de Dios, el primer punto, vas a permanecer firme. Firme, ¿por qué? Porque tienes un Padre que te cuida. ¿Por qué? Porque Él te dio el derecho de entrar a su tabernáculo y estás cuidadito y protegido por Él. Dios les bendiga. Y también que lo levanta, ¿no? También que lo levanta, porque yo muchas veces me he acostado con la intención de que no me voy a levantar a las 4. Digo, no, porque me acosté tarde, son las 12 y me merezco que duerma. Entonces no me voy a levantar, resulta que a las 4 me despierto y quedo como un venado. Entonces digo, bueno, ¿y ahora qué hago aquí? No, mejor me paro porque ya que más no me Sí, puedo. señora. Claro, ¿no ve que Él no trasnocha? ¿No ve que Él se sienta? Bueno, a mí se me sienta a las 3 de la mañana en su trono y me dice, bueno, venga para acá. Isaías capítulo 1, estemos a cuentas. Venga, yo lo limpio. Venga, yo lo formo. Venga, le enseño. Me toca, ¿por qué? Porque yo necesito estar con Él a solas. Y ya a las 3:30 llegan unos aquí a un devocional que tenemos, y ya a las 4 entran ustedes a orar, y a las 5 estudiamos la palabra. O sea que ahorita salgo a trabajar. Bueno, hoy tengo que estar en casa porque voy a fabricar, pero ya a las 6 yo salgo con 3 horas encima estando con Él. Y ya es muy difícil que al ser tentado caigas. Ya estoy paradito en la raya. Porque todos los días el que está firme, mire que no caiga. Por eso llegamos ante su presencia. Vamos a orar y vamos a agradecerle al Señor. Los que están en Facebook, Dios les bendiga. Nos vemos en la noche